Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona el que haya decidido presentar este libro. Este libro que es el primero de la nueva serie de la colección, serie Actualidad, y que toma dos conversaciones realizadas por Jacques Alain Miller entre marzo y mayo del 2021, la primera de ellas con miembros, con colegas de la LP, y la segunda con psicoanalistas rusos. Solo quiero decir dos cosas. Primero, el título del libro. Me parece que tiene todo su interés pensar que el título del libro es La escucha con y sin interpretación. Es un título que propuso Jacques Alain Miller, el propio Jacques Alain Miller para el libro. Y además es el título particularmente de la segunda conversación, pero decidimos que convenía para las dos conversaciones. ¿Por qué? Porque en la diferencia entre la escucha con o sin interpretación se juega la existencia misma, vamos a decirlo así, lo voy a decir así, del psicoanálisis, y también, en cierto modo, el destino de la causa civilizatoria. Sin interpretación, que tenemos forclusión del inconsciente, de la subjetividad, lo que implica desresponsabilización, infantilización y toda una serie de consecuencias en el ámbito de la segregación. Con interpretación. Eso supone, para empezar, que hay algo en el decir más allá de lo dicho. Por tanto, supone el sujeto del inconsciente y el síntoma como lo más propio del parletre. Implica también responsabilidad, en tanto no vale cualquier interpretación y en tanto hay un sujeto responsable de lo que dice, incluso aunque no sepa su sentido, el sentido de lo que dice. Y también es responsable de su modo de gozar. Entonces se juegan cuestiones fundamentales: el deseo del analista, la formación de los analistas, el lugar del psicoanálisis en la civilización. Es decir, en lo que concierne a la política, la episteme y la clínica. Sin más, voy a dar la palabra a las personas que van a aportar algunas ideas. Fundamentalmente, lo que nos interesa es que se genere una conversación a partir de algunas cuestiones que cada una de las personas que van a hablar están invitados a ello. En primer lugar, bueno, todos los que están invitados son miembros de la LP y de la MP. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a Luis Salva, que es el director de esta serie Actualidad, que es la nueva serie de la colección de la LP. Gracias, Luis, y adelante. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve para poder dar lugar a conversar sobre el libro. En septiembre de 2001, el Consejo de la LP acordó la conveniencia de dar un mayor impulso editorial y de difusión a las publicaciones propias de la escuela. En particular y en concreto, con la que nos ocupa, se trataba de potenciar la colección de la LP como propia colección de la LP, ampliar su capacidad editorial con títulos provenientes de miembros de la escuela o de otras escuelas, miembros de otras escuelas que hayan producido su trabajo en actividades realizadas en la LP. A tal fin se estableció dentro de la colección la serie Actualidad, que está destinada al público en general y se financia en lo posible con los ingresos provenientes de las ventas de sus ejemplares. Es decir, esto es con el objetivo, teniendo éxito de financiar nuestras ediciones, sería una buena señal del potenciamiento que aspiramos a tener. Con la serie pretendemos iniciar un camino para que la escuela cuente con una sólida producción editorial que se una a la revista El Psicoanálisis y a las otras revistas de las comunidades y a los libros editados en LP Gredos. Una producción editorial que afiance la presencia de la escuela y del psicoanálisis en una época en la que está asediado por diversas ideologías. La ideología neuro, la ideología trans, la ideología woke, que apuntan a cumplir, cito aquí a unas palabras de
Jean-Claude Milner, en el anhelo de vaciar de todo sentido los términos hombre, mujer, padre, hijo. Veremos en este libro hay algunas referencias a esto. En el libro que presentamos varios hilos apuntan en esta dirección, que resumo con la ambición de convertirnos en, cito del libro, analistas de la época, en los dos sentidos de la preposición, del de. Es un paso más allá de dar a conocer nuestro saber. Así que aprovecho para invitar a quienes tengan algún trabajo o proyecto a contactar conmigo para comentarlo en la comisión editorial que componemos en este momento, junto con Eugenio Díaz y con Félix Rueda. Y por último, quiero agradecer a la Biblioteca del Campo Fridiano y a su directora, Yolanda Ferreres, la organización de esta conversación y de esta presentación. Esto. Bien, gracias, Luis. Luis habla desde Bilbao. Sí. Entonces, ahora paso la palabra a Eric. Eric es el director de la Comunidad de Cataluña de la LP. Así que... Pues a ver. Y camarógrafo. Bien, dócil a los jóvenes. No nos olvidemos que podría haber sido este el título del libro. En todo caso, es para mí uno de los puntos más memorables y que produjeron más oleadas. Aclaro, el título que tiene el libro es un acierto, un gran acierto, pero dócil a los jóvenes está ahí como mar de fondo y no en calma. En ese sintagma se trata del redoblamiento de un S1 que insiste como enjambre con distinta vestimenta a lo largo de los intercambios aquí transcritos. Y lo que insiste a lo largo de todo el intercambio recogido en este libro no es más que una puesta en acto de Jacques-Alain Miller, de una nueva política que ya no es la política de la transmisión o de la enseñanza en el formato del curso ni del seminario, que conserva, eso sí, la ética de la posición analizante, pero en la que podemos entrever que su arquitectura es distinta, que se trata de la política de la conversación. Una conversación no debe ser una pura improvisación. Aquí se ven las marcas de que en las respuestas de Jacques-Alain Miller no solo hay una preparación, sino una orientación. Se le pregunta a él sobre su polémica política, pero no responde sobre ella. Hace comentarios dulcemente irónicos. Se trata allí de temas demasiado franceses, dice, o aclara que la concepción de dicho libro no es suya, sino de Andrés Borderías. En lugar de responder sobre lo que ya pasó, Miller apunta el índice en otra dirección. Me recuerda a algo que un colega dice haber leído en Miller, pero que nunca ha podido decirme dónde, que Lacan vivía sin nostalgia y solo con un poco de anticipación. En este libro, Miller nos invita a ser spinozianos ante las nuevas configuraciones del mundo. Dice, sin lamentarnos, sin burlarnos, tratando de entender. La página 16. Y es algo que retomó luego en la gran conversación, en la clausura de la gran conversación mundial en el 2022, cuando dijo, sin nostalgia, sin amargura y sin espíritu de venganza. Y toda esta lógica está muy bien expuesta aquí. Jacques-Alain Miller nos dice, sin explicitar lo que ya dijo en el banquete de los analistas, la historia del psicoanálisis se encuentra en el futuro, aun cuando se la viva hoy y las claves estén en su pasado. Y es algo que se retomó en el caldero de la escuela de la EOL hace poco, en una entrevista, esta frase. No se trata entonces de 2017, ni de 2021,
ni de 1980, ni de 1998. Debemos dirigirnos al futuro, pero claro, no sin tener en cuenta estas claves. Entonces, dócil a los jóvenes, que venía en la línea de la gentileza y el respeto, que son virtudes que destaca aquí Miller, generó oleadas. Un aluvión de mails enviados especialmente desde Argentina y Latinoamérica indicaban un amplio malestar. Pero ¿qué pasa entonces con el lugar de los jóvenes en cada una de las escuelas de la AMP? Esta fue la pregunta que se le hizo a cada uno de los presidentes de las escuelas en abril del 2022, en lo que la AMP llamó la secuencia de los presidentes. Allí se pusieron en evidencia una serie de dificultades en relación con lo que podría resumir hoy con las palabras que escuché decir a otra querida colega, con quien compartiré la escuela de aquí a unos años. Entonces, este dócil a los jóvenes, ¿cómo lo declinamos? En este libro hay varias claves. Por ejemplo, cuando se habla de la despatologización o de la formación al modo de inmersión en psicoanálisis, de la lucha de Lacan por defender el pase en su escuela como una forma de privilegiar a los jóvenes, dice Miller en la página 67. Tratamos, dice Miller en la página 17, tratamos de entender por qué estamos en este punto y la parte que nosotros mismos, psicoanalistas y lacanianos, hemos tenido en la fabricación de eso. Bueno, estamos en eso. Conversemos. Gracias, Eric. Dócil a los jóvenes es una bonita transformación del título. Bien, paso la palabra a Andrés Borderías. Andrés Borderías nos habla desde Madrid. Él es en la actualidad el director de LP Televisión y es el responsable de la compilación, fue el compilador del libro Polémica Política, que dio fruto a la conversación con los analistas de la LP, que hoy está convertido en un libro, es el libro que estamos presentando. Así que gracias, Andrés, por tu presencia y también por todo este impulso que ha producido olas, por decir, como plantea Eric. Adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por vuestra invitación a participar en esta conversación. Las olas nos siguen moviendo a todos, creo. Estas dos conversaciones recogidas en la escucha con y sin interpretación me parece que reúnen muchos puntos de interés. Yo he elegido uno, es mi manera de participar, de incorporarme. Me interesé particularmente por una afirmación que hace Jacques Alain Miller en la segunda conversación. Está en la página 82, cuando dice: borrar la diferencia entre el niño y el adulto es cuestionar los fundamentos mismos de la democracia. Esta frase resuena con mucha fuerza y no me parece obvia. Entonces la tomo como punto de entrada. Y pienso que es una afirmación que se puede poner en serie con otros puntos sintomáticos, vamos a decir, que aparecen a lo largo de estas conversaciones. Por ejemplo, con la despatologización. Creo que también se podría poner en serie con el borramiento, la secuencia LGTBI, que está en proceso con la promoción del significante trans. Todas ellas participan de la cuestión del borrado. Así que tenemos, por un lado, la evaporación del nombre del padre y, por otro lado, los efectos de borrado, el borrado de las oposiciones. Y parecen dos cuestiones correlativas, cuya lógica creo que tenemos que explorar.
Jean-Claude Milner, en Las pendientes criminales de la Europa democrática, nos ofrece una clave de lectura para entrar en este cuestionamiento de los fundamentos de la democracia. Extraigo una serie de puntos de este volumen que me parece una orientación para nosotros a la hora de pensar las transformaciones en la época actual en la democracia. Primer punto. Lo que surge de la Revolución Francesa y cristaliza en el Congreso de Viena en 1815 es un nuevo régimen social. Hay que diferenciar régimen social de los gobiernos. Su lógica, la de este nuevo régimen orden social, es la de lo ilimitado. Es decir, donde ya no tenemos un todo y una excepción. Se trata entonces de una sociedad que responde a la lógica no toda, una lógica femenina. Segundo punto, los gobiernos, sin embargo, sostenidos en su fundamento lógico-político aristotélico, se ordenan en la lógica del todo y la excepción. Ya tenga la forma autocrática, la forma aristocrática o oligárquica, o la forma democrática. Cualquiera de las formas de gobierno participa de la lógica del todo y la excepción, podríamos decir, en la lógica masculina. Punto 3. La democracia, como forma política moderna, surge de la Primera Guerra Mundial. No es la misma cosa que la democracia como forma de sociedad. Está garantizado, entonces, la contradicción, la tensión y el conflicto estructural entre la sociedad ilimitada y el poder político limitado. Podríamos añadir, siguiendo a Lacan en L'Étourdi y en Ancor, que la forma ilimitada, no toda, no es sin relación con la forma limitada del todo y la excepción. Punto 4. Las soluciones europeas tienden a imponer la fórmula del todo y la excepción sobre el no todo ilimitado de las sociedades. Es el relativo triunfo del Estado-nación. Las soluciones no europeas, Estados Unidos fundamentalmente, tienden a imponer la lógica de las minorías, la sociedad ilimitada, sobre la lógica del todo y la excepción. Entonces tenemos más bien las sociedades-nación, no el Estado-nación, sino las sociedades-nación. Podríamos preguntarnos si ese equilibrio conflictivo europeo no se está invirtiendo en las últimas décadas en los países del sur de Europa. Utilizo aquí la expresión del otro día de Eric Laurent. Punto 5. Fenómenos como la despatologización, el borramiento de la diferencia entre el adulto y el menor, la extensión de la escucha con el rechazo a la interpretación. Hay que tener en cuenta que la interpretación responde a la lógica de la excepción. Se ajustan bien a la extensión de los fenómenos de ilimitación, una lógica que tiende a imponerse sobre la del todo, la excepción propia del Estado-gobierno. Lacan Miller, como punto, a propósito de los efectos de disolución de la clínica, lo hace varias veces en este volumen, por ejemplo, la respuesta a Félix Rueda en la página 16, o Ana Romí en la página 46, afirma: habría que volver al antiguo régimen para poder hacer la clínica así, la clínica clásica. Estas son las incidencias que no vamos a poder evitar. De un lado,
Hay que conservar el saber elaborado de la clínica clásica. Del otro lado, debemos vivir nuestro tiempo de democracia sanitaria. ¿Cómo vamos a conciliar estos dos polos? Y él mismo se responde, no lo sé. Hay tensiones, hay una antinomia que trabajar. En cualquier caso, ya no va más la cura concebida a partir del supuesto saber antiguo. Bueno, concluye aquí, es una aportación para situarnos en esta cuestión de la desaparición, el empuje a la desaparición de la diferencia entre el adulto y el menor. Muchas gracias, Andrés. Nos va a dar pie estas cuestiones a una conversación. Bien, entonces paso a la palabra a Félix Rueda. Félix Rueda nos habla desde Bilbao. Él forma parte del equipo de redacción de la nueva colección y fue bajo su impulso como presidente de la LP que se decidió la creación junto con el Consejo que él presidía la creación de esta nueva serie de la colección. Así que gracias también por esto y adelante, Félix. Sí, buenas tardes. Quería agradecer a Yolanda Ferreres como directora de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Barcelona, a Eric González, director de la comunidad, y a Eugenio Díaz Masó, su invitación a participar en la presentación de este libro, que es una presentación mundial, en la que tuve un interés especial que fuera publicado. Bueno, he tomado, surgía así una frase que encuentro en el libro de Miller para titular esta breve intervención: Los amigos de las buenas intenciones. En la página 43 está. Las dos conversaciones, una con colegas del LP y otras con colegas rusas, editadas en este primer volumen de la nueva serie Actualidad de la colección de la LP, prolongan lo que Miller denominó el año trans y especialmente su escrito Dócil al trans. Las reflexiones de Miller, producidas en estas conversaciones, tratan de entender, y aquí le cito, y animan a hacerlo, las corrientes más fuertes de la civilización que nos han conducido al momento actual en el que nos encontramos con fenómenos nuevos. Y al hacerlo, creo, marcan una orientación para la política del psicoanálisis. El empuje a la democratización, a la homogeneización democrática, diría, causada por el empuje galopante de la ciencia, tiene múltiples efectos que son señalados en el libro. Borra las diferencias, la del adulto y el niño, que ha señalado Andrés. Lo normal y lo patológico, también he señalado. La del paciente y el psi, es decir, y esta se acompaña de la desclinización. Dice también, es el fin de los maestros y los alumnos. Todo esto no es sin consecuencias sobre la formación y la acción de los analistas, ambos puntos tratados en el libro. Se anticipa lo que será la posición de los analistas cuando la cura, también como ha recordado Andrés, ya no opere a partir de un saber imputado al analista, así como la formación de los analistas, bajo la fórmula dócil a los jóvenes que ha recordado Eric González. Fórmula dócil a los jóvenes que vemos ahora encarnarse en la propuesta política de la MP, una nueva política de juventud. Miller sitúa, lo cual en mi opinión es muy fuerte, muy radical, un cambio profundo acontecido en las condiciones de nuestro ejercicio profesional. Lo que llama el discurso universal, la conversación generalizada global, tiene incidencia sobre nuestra acción y nuestras interpretaciones, dice. Condiciona nuestra práctica profesional. Tanto a nivel singular como colectivo, el universo clásico del lenguaje clínico es puesto en cuestión. Esto se ha terminado. Se debe de hablar de otra manera. Sabemos con Coiré, guía de Lacan, lo que supone un cambio de paradigma en el uso del lenguaje, que Miller no duda en calificar de revolución. Esta revolución
no solo va a producir nuevos efectos segregativos, sino que es también, dice, una aspiración al bien universal. Este nuevo mito de benevolencia, frase que tomo de Lacan, de Kant con Sade, no es solo un estilo democrático de hablar de la clínica, que nadie sea calificado de perverso o psicótico, sino que hoy se exige que todo el mundo hable de manera respetuosa y amable, como si se pudiera extirpar el mal del mundo. Tras este mito de benevolencia, un discurso del bien para todos, del bien decir universal, se comprueba cómo, franqueadas en un cierto punto las buenas intenciones, la cosa se invierte totalmente y se termina por la intolerancia total, dice Miller. Es una reactualización de Kant con Sade, me parece. Esto se traduce en que el borramiento de los S1, de la diferencia que produce la ciencia, se acompaña del retorno de las identidades yoicas, de las pasiones identificatorias, que en su certeza exigen que la verdad sea escuchada sin interpretación. Es un efecto del psicoanálisis, sitúa Miller, contra el psicoanálisis. La consecuencia, porque hay consecuencias políticas de todo esto para la política del psicoanálisis, la consecuencia política de estos fenómenos para la política del psicoanálisis es que no hay discurso analítico sin interpretación, como se ha dicho. Interpretación de la que en las dos conferencias, no son conferencias, perdón, conversaciones, interpretación de la que hay varias definiciones en las dos conversaciones, tanto para la clínica individual como para la clínica de la civilización. Se deduce de ahí la orientación actual que Miller propone y que pasa por reavivar el impulso a la interpretación de los AES a la escuela y de la escuela sobre los impases de la civilización. Es, me parece, una topología propia del discurso analítico. Acabo por el momento sobre este punto. Miller, en la página 55, recuerda el deseo de Lacan y dice: el deseo de analizar la escuela como un fenómeno colectivo en el seno de una sociedad. Bien, gracias. El micro, Eugenio. Se han congelado nuestros colegas de Barcelona. ¿Hemos vuelto? Sí. Hemos vuelto, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, decía que he presentado a Montserrat Puig como es la presidenta de la LP y que decía que también ella ha impulsado también, da impulso a esta nueva serie de la colección, y me parecía que también daba impulso a que se generara una conversación. Es decir, que no fuera esta presentación una presentación así muy pesada, sino que verdaderamente generara una conversación con los que están aquí presentes y los que están también en el Zoom. Y bueno, y claro, es una conversación que es una herramienta fundamental para lo que Eric González ha planteado, dócil a los jóvenes y la nueva política de la MP. Así que paso la palabra a Monse.
Gracias, Eugenio. Sí, realmente la conversación es lo que da un poco de sentido a presentar ese libro, es decir, a volver sobre la presentación ya de 2 publicaciones, ¿no? Y eso es porque se ve muy bien en la conversación que fueron estas 2 presentaciones con Jacques-Alain Miller, que Miller no encierra el debate de la presentación a la propia publicación. Cuando responde toda la serie toda la batería de esto, tuvimos 4 horas largas en la presentación de Polémica Política, ¿no? Cuando él responde, siempre da un paso más allá a lo que ya ha sido publicado, ¿no? Me parece que, bueno, que es una muy buena manera de poder presentar un libro, ¿no? Porque el libro después ya se puede leer, y que además nos permite ahora volver sobre esas presentaciones, ¿no? Porque es una presentación de 2 publicaciones, de Polémica Política y de la Revista Internacional en lengua rusa, en las cuales Miller está todo el rato abriendo las cuestiones fundamentales que atañen a la política del psicoanálisis. Entonces yo creo que realmente, como ya habéis dicho algunos de vosotros antes que mí, es fundamentalmente, creo yo, 2 conversaciones sobre política del psicoanálisis, ¿no? Es decir, para poder debatir acerca de cómo pensar, cómo poder hacer para que el psicoanálisis pase, al mundo. Y él tiene este espíritu, ¿no? Jacques-Alain Miller transmite ese espíritu, como dice, siente lo nuevo. Yo casi diría que me atrevería a decir que lo nuevo lo pone continuamente él en juego, ¿no? en sus respuestas. Yo me parece que son fundamentales las cuestiones con las que podemos debatir, ¿no? que habéis introducido ya. Yo me centraré, podemos decir, en un foco un poco más preciso a partir de lo introducido por Eric González acerca de docir a los jóvenes. Quizás es por la responsabilidad que me toca durante estos próximos 2 años, pero yo me detendré a partir de lo que plantea, en lo que está en el libro, en la página 22, cuando él dice: debemos repensar la formación de los analistas. Y recuerda que la orientación de Lacan y la orientación de las escuelas de la MP, es decir, del campo freudiano, no es a través de un cursus, primer año, segundo año de un cursus, sino que es por proceso de inmersión, que ya lo ha nombrado ahora Eric. Podemos decir que eso no resuelve nada, sino que eso plantea toda una serie de preguntas. Para empezar, ¿cuál es la inmersión que conviene hoy? Porque la inmersión no es la misma que se proponía en los años 80, para ir al principio, que actualmente. ¿Cuál es la inmersión que conviene hoy? ¿Cuál es la conversación que hay que construir con la juventud, como se dice, los jóvenes, los analistas con menos recorrido, como también a veces vamos buscando toda una serie de maneras de poder nombrar a quién nos dirigimos? ¿Cuál es la conversación que conviene hoy? ¿Cuál es la atmósfera? Porque Miller también habla aquí de la atmósfera, ¿no? De la inmersión y de la atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera que conviene? Ya que, como también dice la misma página, y también ha hablado Félix y Andrés al respecto, ya no hay la figura del maestro, no ocupa el mismo lugar que antaño. Miller apunta a un estilo democrático de hablar de la clínica.
que también tendríamos que poder desarrollar qué quiere decir un estilo democrático de hablar de la clínica. Y para eso les propongo lo siguiente. Les propongo un cierto clivaje o ahondar en un cierto clivaje, una cierta llancia entre la clínica y la práctica. En la página 4, Miller recuerda una vez más que el psicoanálisis es ante todo una práctica. Y que la clínica hunde sus raíces, la clínica del psicoanálisis, la clínica analítica, hunde sus raíces en la psiquiatría clásica, reconfigurada por Freud y reconfigurada después por Lacan. Que esta clínica está fundada en el discurso del amo. Es decir, que alguien detenta el saber en esa clínica. Y que está fundada en el discurso del amo también porque este saber se detenta de forma jerarquizada, es el médico el que sabe frente al enfermo que no sabe. Esa es la jerarquía principal que, como ya habéis dicho, en la democratización generalizada actual, esa diferencia, esa jerarquía queda borrada o tiende a borrarse. Miller dice algo fuerte, dice: nuestra clínica viene de la época del discurso del amo. Y Lacan hizo el esfuerzo de repensarla siguiendo la lógica del discurso analítico. Allí ya encontramos una tensión entre la clínica según el discurso del amo y la clínica según el discurso psicoanalítico. Y tiene que ir más allá. Miller nos invita a dar un paso más en la época de los pacientes ciudadanos, lo que ya también ha traído a la conversación a Andrés Borderías. Entonces, creo que es hoy más que nunca imprescindible confrontar esta clínica repensada por Lacan según la lógica del discurso analítico, confrontarla con la práctica efectiva. Práctica efectiva que es la que creo debemos poner en conversación, esta conversación democrática a la cual nos invita Miller. La cuestión es que esta conversación democrática no anula el saber clínico. Y Miller aquí recuerda también cómo él, recuerda a los colegas rusos, cómo él, filósofo de formación, cuando decidió empezar a tomar pacientes, se fue a aprender clínica clásica, psiquiátrica. Se fue al hospital psiquiátrico a aprender los fundamentos de esa clínica que no nos podemos ahorrar. La clínica, el saber clínico, debe poder transmitirse y debe poder también atesorarse como saber del cual disponemos. Pero hace una advertencia que creo que debemos tomar en cuenta en la política que nos debemos tomar, que es de que no puede ser encerrado en los expertos en la clínica, ¿no? Dice, no debe llevar a que los que tienen esa experiencia clínica no se puede, dice, convertir en la dictadura de los más viejos. Lo cual ustedes ven que resuena en el 69, 67, por ahí estoy. Como ustedes saben, decir es fuerte, llamar dictadura de los más viejos
lo cual evidentemente tiene la resonancia con los didactas, ¿no? Hay una cierta resonancia de los expertos. Y es ahí donde introduce la cuestión de dócil a los jóvenes, unas páginas después. Es decir, que ahí tenemos el saber de la clínica, ¿sí? Y este dócil a los jóvenes, yo lo leo también así, es decir, este dócil a los jóvenes quiere decir dóciles a la práctica efectiva que se practica. Dócil a lo que los que están confrontados, los que estamos confrontados con la práctica, no olvidemos que eso siempre hay algo de lo joven allí, en el sentido de lo nuevo allí, de lo que no sabemos. Y dice entonces, y de allí creo que se encuentra el fundamento de una práctica de la escucha con interpretación. Me detengo aquí y conversemos, como ha recordado también Eric y Eugenio. Bien, muchas gracias, Monse. Bueno, creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar cómo hay una serie de cuestiones verdaderamente cuando se escucha, ¿no? Es verdad, es interesante esta diferencia entre la lectura, pero luego cuando se escucha cómo cada uno habéis tomado una serie de puntos, la riqueza de lo que en este pequeño librito, podríamos decir, muy pequeño, tiene 80 páginas, aporta. Entonces, desde luego, me parece que la cuestión, hay una palabra que creo que ha empleado Andrés y que tú retomas de otra manera, Monse, el borrado, porque el borrado apunta al sin interpretación, y hay toda una serie de cuestiones que en este libro apuntan al borrado y su tensión con, tú has dicho, el pase del psicoanálisis, es decir, su tensión con cómo el psicoanálisis no consienta este borrado. Creo que el término dócil a los jóvenes tiene que ver con ese no consentir al borrado que implica las consecuencias del sin interpretación. Después tomaré alguna cosa que he recibido hoy de Marta Berenguer. Ahí está. Bueno, sería todo creo que introduces toda una lectura posible de la cuestión del borrado, pero yo creo que lo que está en juego no es lo que yo quería explicar, si no es del orden del borrado, que me parece que es fundamental lo que ha dicho Andrés al respecto. Yo creo que el auténtico borrado actualmente es, con consecuencias muy profundas, es borrado de la infancia, el borrado del estatuto del niño. Eso sí que me parece que realmente es de una profundidad que no tomamos a veces la dimensión, puesto que con el psicoanálisis hemos dicho muchas veces que el niño es un sujeto de pleno derecho. Sí. Hace tiempo que no decimos este sintagma, pero lo dijimos durante mucho tiempo. Y allí creo que merece la pena poder diferenciar un sujeto de pleno derecho de un ciudadano. Creo que merecería quizás, para poder, no sé si Andrés estaría de acuerdo en ir un poco por allí, ya que él ha introducido el tema, pero creo que estaría de interés poder introducir esta diferencia que quizás nos puede orientar un poco más que para hacer un poquito de camino, ¿no? en esta conversación. Sí, tomaba esta idea del un borrado generalizado, casi podríamos decir. Bien, después comentaré una cosa que hoy me ha mandado una colega, Marta Berenguer, sobre un documento que la Dirección General de la Atención a la Infancia y la Adolescencia
en Cataluña incorpora su perspectiva LGTBI, pero me parece que el punto interesante de esto es las pautas y consejos que sigue, que hay sutilmente hay todo un asunto que tiene que ver con esta cuestión que acaba de plantear y con cierto borrado. Bueno, lo dejo aquí, en todo caso, después lo podemos tomar. Es el momento de las preguntas, de la conversación, también, por supuesto, Andrés, Luis, Félix y la gente que está aquí y que está por Zoom y YouTube. Los de la sala que quieran intervenir, sería para para levantarse y hablar desde el micro, así se les ve desde Zoom. La idea era, bueno, habilitar una conversación a partir de estas breves intervenciones, así que ¿quién va primero de la sala? Hay cosas sugerentes, ¿no? Si no, terminamos hablando los de la mesa siempre y bueno, no sé si tiene interés. ¿Sí? Nadie. ¿No? No, yo quería polemizar un poquito con el recorrido que Montse trajo en relación con esta cuestión de la práctica, la diferencia de la clínica, y en función a la pregunta que hace Rocío Cid, ¿no? Aquí, y que es cuando introduce Miller el dócil a los jóvenes. Creo que conviene leerlo en detalle. De todas maneras, bueno, yo pensaba un poco para abrir preguntas en la construcción que hace Miller en función a esta cuestión de que la clínica está del lado de los expertos, de los didactas, y que el pase viene a ser, digamos, la lucha de Lacan en relación con el pase viene a ser, ¿no? Lo que he dicho yo, el modo de, como lo dice, privilegiar a los jóvenes. Yo pensaba, yo no estoy tan seguro de que eso sea así ahora. Es decir, no sé, por lo menos pensando en Barcelona y un poco lo que vemos en el recorrido quizá de gente, quizá pueda decirlo, en función a la práctica, ¿no? Digamos, tenemos soldados en frentes de batalla bastante complejos en el campo del autismo, en el campo de las toxicomanías, en los trastornos alimenticios, en la consulta privada, pero digamos tratando con el parletre y con el uno solo, incluso digamos de manera temprana. Y creo que hay un saber acumulado, trabajado, controlado, con análisis, etcétera. No veo que el rasgo de la falta de experiencia en relación con la clínica o la práctica sea una cuestión que aparezca hoy como del lado de los que tienen más recorrido. Incluso eso puede ser una señal un poco de este giro que hemos ubicado gracias a Miller, pero también ¿no? Desde hace tiempo. Entonces mi pregunta es si el pase sigue siendo respondiendo en ese reverso como, digamos, ese dispositivo que apunta a privilegiar a los jóvenes. Bueno, es una cuestión. Sí. Monse quiere responder. Hay dos palabras. Micro, Eugenio. Vale. Sofía. Después, Andrés. Bien. Gracias por las presentaciones. Para mí fue impactante el leer este texto. Me sorprendió mucho cómo en las primeras páginas Miller empieza hablando del deseo, sigue hablando sitúa el goce y luego remite a qué hacer con los papeles de Lacan y habla de hacer vida. Para mí tiene un punto impactante todo lo que va diciendo al inicio y luego termina hablando
en las últimas páginas de la emoción, de lo divertido, de lo nuevo. Pero hay un punto que a mí me hace mucha pregunta, y es, él dice qué uso darle al factor de la experiencia, porque me parece una gran propuesta la cuestión de lo nuevo, pero como situaba Monse, para mí es una pregunta, ¿qué uso darle a la experiencia? Y cómo esto que no caiga en desuso, es decir, es complejo porque o al menos lo que fui escuchando es del orden de la conversación y dónde situar esto. Entonces, bueno, esa era mi pregunta. Gracias, Sofía. Andrés y Monse. ¿Y quién? Andrés. Sí, por retomar el punto en el que de la conversación, quizás se van a ir encontrando la conversación sobre los jóvenes con la conversación sobre el borramiento de las diferencias. Tal y como lo entiendo, y vuelvo a recomendar la lectura del libro de Jean-Claude Miller, porque hace un desarrollo muy fuerte, voy a decir así, sobre la lógica de la estructura del Estado democrático. Y en esta lectura que he hecho recientemente, relectura en realidad, lo que me pareció muy interesante, muy útil, es esta oposición entre forma de gobierno, podríamos decir lo que corresponde al discurso del amo, y la sociedad, como algo que se configura a partir de un momento dado. Él sitúa después de la Revolución Francesa y concretamente con el Congreso de Viena. Entender de qué se trata con lo ilimitado en la sociedad me parece importante. Tampoco es muy obvio hacer equivaler la lógica del no todo con esta ilimitación de la sociedad, y creo que hay que situar del lado de lo que implican las fórmulas de la sexuación. Las fórmulas de la sexuación son maneras de incidir sobre el goce. Entonces, esta extensión de la ilimitación, en cierto sentido, es una ilimitación de la relación del sujeto con el goce. Hay un empuje en esa ilimitación. Y en esa ilimitación, que viene del lado, vamos a decir, hoy día vehiculizado por las sociedades ilimitadas más consolidadas, los Estados Unidos, y vemos que todo el movimiento trans ha entrado por ahí, se podría pensar que es lógico que se tienda a borrar la diferencia entre el adulto y el menor, puesto que se trata de la extensión de los derechos al goce. Y en términos de la extensión del derecho al goce, ¿cuál es la edad que vendría a ubicar el Estado respecto a lo que viene del lado de lo ilimitado de la sociedad? ¿Cuál es el criterio del Estado? Y estamos viendo en el momento actual un auténtico forcejeo entre las reivindicaciones del derecho al goce y los argumentos que el Estado puede utilizar para colocar el punto donde se concluye este derecho. Son los 16 años, son los 18, son los 14, son los 12, es con el consentimiento de los padres, sin el consentimiento de los padres. El juez toma el lugar de autoridad en vez del padre. ¿Quién tiene la autoridad entonces para decidir? Hay todo un debate en este momento y vemos la tensión entre la lógica del todo y la excepción, lo que es este empuje que tiende a borrar las diferencias. En este sentido, lo que creo que hay que, para mí,
la lección, lo que hay que tomar en cuenta, que se trata de evitar que lo ilimitado se imponga de una manera masiva sobre la lógica del todo y la excepción, y a la vez la lógica del y el todo y la excepción no aplaste lo que tiene que ver con lo ilimitado de la sociedad contemporánea. Es decir, que hay que aceptar el lado conflictivo, problemático, la tensión, y es ahí donde tenemos que estar advertidos para poder intervenir, ¿no? Yo creo que cuando Miller dice dócil a lo trans, se trata de esto, en el uno por uno de lo ilimitado, ser sensible, y por otro lado, en lo que se viene a imponer como un intento de forzar o de aplastar la tensión con la otra cara, la lógica, mostrarnos más contundentes. Y en este momento es esto lo que está en juego. Hay un empuje de la corriente que viene a tratar de borrar la tensión que introduce el discurso del amor. Paradójicamente tenemos que ser, vamos a decir así, no es venir a socorrer al discurso del amor, pero sí a restituir la tensión y el conflicto como tal, evitar que el conflicto desaparezca, mantener el lado sintomático de la tensión, hacer las buenas preguntas para que la cuestión de la autorización de los niños encuentre un punto que no se borre por lo ilimitado del derecho al goce de la sociedad civil. Gracias, Andrés. Monse, y luego Félix. Es cierto, Andrés, que realmente el empuje al goce como derecho ¿no? Forma parte realmente de la orientación a la que se está abocando actualmente, ¿no? Y el otro día, cuando salió toda la cuestión del derecho a decidir desde muy pequeña infancia y el derecho a la satisfacción de muy pequeña infancia, recordamos, ¿no? en el observatorio de la cuestión trans en la escuela, recordamos que los argumentos eran exactamente los mismos que se usaron en los años 70 en Francia para justificar el abuso de menores, es decir, para justificar la pederastia, ¿no? Exactamente los mismos argumentos que estaban utilizados actualmente en la izquierda aquí para defender supuestamente el derecho de los menores, ¿no? Por eso proponía quizás trabajar, ¿no? Añadir a los argumentos que tú pones, Andrés, poder trabajar esa diferencia entre sujeto de pleno derecho y ciudadano, ¿no? Que puede realmente quizás también, ¿no? Aparte también del excelente libro que tú nombras, de La pendiente criminal de la obra democrática de Milner, ¿no? Porque es verdad que tendemos, y ahora retomo el argumento de Eugenio, se tiende al borramiento de las diferencias, ¿no? Y este borramiento de las diferencias también es al que se puede tender, ¿no? Para contestar a Sofía, con la historia de qué hacemos con la experiencia, ¿no? ¿Qué hacemos con los experimentados, ¿no? Vemos bien de que no se trata de, por un lado, todos iguales, es decir, todos confrontados con lo real de la práctica, y del otro lado hay diferencias, ¿sí? La cuestión es que dice, ¿qué se hace con la experiencia? Ponerla a trabajar. La cuestión es cuando la experiencia se puede usar como un plus
con respecto a otro cuando estamos a nivel de la práctica. La experiencia hay que ponerla a trabajar, es decir, ponerla en cuestión y ponerla al servicio del psicoanálisis continuamente, ¿no? Y en ese sentido es cierto que hay realmente prácticas, ¿no? Y experiencia acumulada en muchos ámbitos de la práctica del psicoanálisis. La cuestión es si esta experiencia acumulada podemos revertirla con el saber que puede decantar a la escuela y a la formación de los analistas. Es esa mi pregunta. Creo que allí tenemos un trabajo que hacer en esta conversación democrática que se propone, en el cual somos a un nivel todos iguales, como dice Millet en el libro, y en otro nivel hay las diferencias. Gracias, Montse. Una cosa con respecto al pase. Sí, el pase fue una apuesta de Lacan por los jóvenes, ¿no? En un momento, si repasamos la historia del psicoanálisis con Lacan, en un momento realmente donde ahí sí que había el poder de los ancianos, ¿no? Y además con toda la cuestión de realmente que pasaba, ¿no? La cuestión casi del poder de las transferencias, casi, ¿no? Y el dispositivo del pase invita realmente a decir todo eso. En el momento de la experiencia del pase queda totalmente de lado, ¿no? Y cuando apuesta a los jóvenes, es decir, es que apuesta a lo nuevo. Y es verdad que los análisis se han ido alargando y además la mayor parte de veces tampoco se empieza un análisis muy joven, muy joven, como necesita su tiempo, que transcurra su tiempo para el tiempo necesario para poder llegar al final, con lo cual es verdad que al final los colegas que pasan por el dispositivo del pase y son nominados a E, pues tienen una cierta edad y un cierto recorrido, sí. Pero eso no quiere decir que igualmente no se apueste por lo nuevo cada vez, es decir, por lo joven cada vez. Gracias. Félix. Sí, borrar la diferencia me parece que es borrar el lugar mismo del inconsciente. Cuando hablamos de borrar la diferencia, hablamos de borrar también lo que son los S1s. Lo que Lacan en el seminario 20 dice, los niños, las mujeres, los hombres no son más que significantes. ¿Qué es lo que traía Luis? Bueno, borrar la diferencia es borrar el intervalo del lugar del significante y también de los S1s. Y entonces el niño ya no es niño. Y yo recordaba porque la afirmación que hace Miller, que traía Andrés, la hace en la conversación, estoy empeñado en el lapsus hoy, en la conversación de Rusia, pero también dice en la página 14, habla de, el niño es un ciudadano, que recordaba Montse también, bueno, pero yo me acordaba del seminario 6 en el momento que Lacan plantea que hay un momento en el que el niño se da cuenta de que el adulto no sabe lo que piensa. Es cuando habla del sueño de Anna Freud y todo eso, y entonces dice, ese es el donde aparece la estructura primitiva de la enunciación. Entonces, este borrado de las diferencias y del S1 también es el borrado de la enunciación en favor de la dimensión yoica identitaria que vemos hoy en día. O sea, es el borrado del inconsciente en estas dimensiones. Y entonces es lo que también Laurent planteó, no hay reverso del discurso del amo, ¿no? En fin, nos encontramos con esto. Y entonces eso afecta a qué clínica vamos a hacer. Y entonces, para mí al menos, cuando dice toda esta dimensión afecta tiene una incidencia sobre nuestra acción y sobre nuestra práctica,
y da también este elemento que creo que traía también Andrés, cuando dice, los analistas, bueno, dice, cuando la cura ya no opere, o sea, anticipa que ya no va a operar, que lo vemos, que es esta tensión entre la clínica y la praxis, que él también en Moscú dice, vamos corriendo, dice que Miller va corriendo como alma en pena detrás para intentar pensar la práctica que hace, ¿no? Y dice, cuando la cura ya no opere a partir de un saber imputado al analista. Y dice, me acuerdo en la conversación de la presentación de Polémica Política, decía, y estas bellas psicólogas como Lorena o Berlín, ¿no? Y entonces, es decir, que no se necesita, hay esta tensión entre lo que va a ser el saber imputado que tenemos de la clínica, de la experiencia de los viejos, y también la práctica de alguien que sea capaz de acomodarse a la dimensión de la época y producir la interpretación que abra la dimensión del inconsciente para un sujeto, porque lo que vemos es muchos sujetos que llegan, no quieren un análisis y lo que quieren es alguien que les, como un quita y pon, un arréglame esto rápidamente, y cómo producir un gusto por la palabra y una interrogación sobre lo que produce el malestar. O sea, es decir, cómo producir la división subjetiva y este punto de la enunciación propia, ¿no? Entonces, me parece que cuando habla de apuntar a las paradojas existentes hoy en día en el discurso contemporáneo, no nos invita a que nosotros demos nuestra opinión. No, no es como unos, o sea, que nosotros seamos unos, no sé, como la gente que va a la radio, vaya, y que opina sobre la actualidad. No, nosotros se trata de interpretarla. Y eso es difícil, ¿no? Yo creo que nos encontramos en el mismo impasse a la hora de hacer eso que el que se encuentran los SAES para interpretar la escuela. Es un poco lo que traía. Me acuerdo en las conferencias sobre política también que Miller, en el año 2009, creo recordar, cuando plantea, no hay intención sin extensión también. Es verdad que no hay extensión sin intención, eso quizá es más evidente, pero es que no hay intención si no hay renovación generacional. Y entonces me parece que se articulan estos puntos. Bueno, quería decir esto. Sí. Yo quería introducir un punto para darle una vuelta. Lo hago rápido, ¿eh? Me parece que la cuestión no es el de los jóvenes. El significante joven no me termina de convencer, por más que aparezca de muchas maneras entre nosotros. Me parece que el problema hay que situarlo del lado de la autoridad. Es distinto. Salir de la oposición jóvenes, no tan jóvenes, y tomar las cuestiones del lado de la autoridad, porque el problema de la interpretación finalmente, ya sea la interpretación de los síntomas de época, como el hecho de ocupar un lugar en el campo del saber, tiene que ver con la problemática de la autoridad y de la autorización, fundamentalmente de la autoridad. La pregunta de Miller es ¿dónde está la autoridad auténtica? Es la respuesta que le da a Naromi cuando Naromi habla lo difícil que resulta hacer una interpretación sobre la época y sobre la sociedad. Y Miller le dice, es una cuestión de tomar el riesgo. Tomar el riesgo implica una autorización por parte del que interpreta y hay algo de la enunciación performativa en el hecho de la interpretación. Entonces el problema no es tanto del lado de los jóvenes que avanzan y quieren tener un lugar, más bien el problema es uno por uno la autorización auténtica en términos de autoridad respecto de la relación con el saber, de la medida en que el saber pueda tocar algo de lo real. Y esto nos concierne a todos, borrando la diferencia adultos jóvenes. Es un efecto del análisis y es un efecto, vamos a decir así, es un síntoma de época, ocupar el lugar de excepción que implica el momento interpretativo.
ahí salimos de la lógica de lo ilimitado, en el momento de la interpretación. Allí es un acto donde el sujeto ocupa el lugar, toma el riesgo y el lugar para la interpretación. Y me parece que este es el problema que nos atraviesa a todos y cada uno en el momento en el que estamos. Gracias. Marta Gutiérrez, quería... A ver, apunté una primera frase cuando lo leí y me sigue resonando, así que la traigo. Está de dos maneras, ¿no? Pero en la página 33 dice, Miller, hay que pensar a la vez lo común y la diferencia. Y entonces yo me preguntaba, ¿se escucha bien? Que como estoy un poco así en puntillas, yo me preguntaba qué era lo común en este sentido, o cuántas capas tiene lo común, ¿no? También, porque se puede pensar lo común como lo identitario, pero también se puede pensar lo común como aquello del no hay con el cual todos tenemos alguna relación, y entonces se puede hacer un debate muy diferente con cada una de los fenómenos, ¿no? actuales que hemos comentado hoy. Lo busqué en el diccionario también. Y dice, hay dos acepciones, que pertenece a todas las personas o cosas de que se trata, que se manifiesta en todas ellas, y luego hay otra. Lo común es lo usado por varios individuos o una comunidad. Me parecía interesante porque encima tiene, ¿no?, más acepciones más allá incluso ¿no?, de lo que suena. Y es interesante ponerlo en tensión con la diferencia. Era un poco para aportar. Gracias. Gracias, Marta. Sí. Félix. Me parece que lo común hay con lo que plantea Jacqueline Miller, porque dice están los que son sanos y, bueno, los no... me parece que el analista no debe de olvidar de dónde viene, que también todos los análisis, no hay análisis didáctico y análisis terapéutico, que cada uno entra en análisis porque tenía un sufrimiento. Me parece que eso es a lo que se refiere en la respuesta que da ahí Miller. Esa es mi opinión, ¿vale? Es lo que dice también, creo que Lacan en la conferencia de Ginebra dice que Lacan nunca ha olvidado de dónde viene. Y eso tiene que ver con los finales de análisis también. Sí. He dicho que había, como también en otro momento, la traigo también en la 69, cuando está respondiendo a Rocío Cid, y está hablando de cómo concibe la escuela, ¿no? Está hablando de los jóvenes, los nuevos miembros, bueno. Es así como concibo la escuela. A la vez hay esa igualdad a un cierto nivel y una diferencia. Obviamente no es lo común, es la igualdad, pero vuelve a haber otra vez esa especie de tensión, ¿no? Y ya desde otro lado. Bueno, para mí se leen juntas un poco, ¿no? Gracias. María. Es algo muy breve que quería compartir. No tuve tiempo aún de leer el libro, pero bueno, vuestras presentaciones me han animado a querer saber un poco más de él. Te todas ganas de leerlo, entonces. Sí. Bueno, no, porque me ha gustado mucho esta cuestión de esta lectura que hacía Montse, que en algún punto todos somos jóvenes frente a la práctica, ¿no? En algún punto en la práctica es donde se encuentra lo nuevo, lo joven. Y entonces me preguntaba si de algún modo las distintas cuestiones que habéis comentado alrededor del libro, de estas dos conversaciones, no es una invitación a pensar que es un practicante hoy, ¿no? Como una invitación a esto, cómo pensamos un practicante
en relación bueno, a la causa, a la escuela hoy. Era eso. Gracias. Gracias. Tendríamos que terminar, ¿no? Un practicante del psicoanálisis. Quería comentar algo. ¿Tenemos a y media? ¿Sí? Bueno. Quería comentar algo sobre toda esta cuestión que está apareciendo desde el inicio y que ha vuelto a aparecer al final, sobre lo joven. Me parece interesante esta idea que ha traído Andrés, la cuestión de la autorización. Y también de la cuestión de la experiencia, porque la pregunta de Sofía, el uso del factor de la experiencia. Bueno, recordemos que Freud decía que para cada caso es un caso nuevo, ¿no? Y que entonces había que olvidar todo lo que uno sabe, ¿no? Pero por otro lado, me parece interesante pensar esta tensión, ¿no?, entre eso y la formación del analista, que me parece que no es cualquier cuestión. Y también entre el borrado de las diferencias y lo que Andrés plantea, me parece interesante, digamos, que es un practicante, por responder por decir algo, no responder, decir algo que planteaba María, mantener abierta la sintomatización de la tensión. Es decir, frente al borrado, abierto lo sintomático. En todo lo que hablamos, también entre la tensión, por ejemplo, joven, que inmediatamente evoca algo anciano que ha aparecido, ¿no? Queda un poco así, joven-anciano, ¿no? Un poquito, a mí me produce un poco de cosa, ¿no?, hablar así. Me parece que hay algo en este mantener la sintomatización de la tensión que también está en juego en este significante joven que evoca rápidamente anciano. Y creo, y Eric González al inicio de su presentación habló de la posición analizante. Y me parece que ese no es la respuesta definitiva, pero sí que es la posición analizante, lo nuevo cada vez. Si estás en posición analizante, algo de lo nuevo, incluso diría de lo joven, cada vez está en primer plano. Si no, aparece la posición del saber cerrado, del discurso del amo, el discurso universitario, etcétera, etcétera, que no es el discurso analítico como antes decíamos. No me parecía que eso apuntaba a alguna de las cosas que se han planteado. Sofía quiere volver a intervenir y Luis Alba también, y si hay alguna palabra más tendremos que ir cerrando. Sí, para seguir con el entusiasmo de María, para mí, bueno, esta pregunta que trae María es, al menos la sitúe en el texto, y es el punto en donde Miller dice en la página 46, él sitúa que entre esos dos polos, la apuesta que él hace es mantener esa tensión, y es donde finaliza en la 47 hablando de que el análisis funciona sin ese prestigio y funciona. Me parece muy importante destacar porque él marca una diferencia entre los oropeles y la cuestión de las insignias, con otra cosa en el análisis y en la práctica, que es la pregunta que traía María y que supongo que él la está situando ahí, con esta cuestión de que va más allá la conversación clínica. Gracias, Sofía. Luis. Voy. Sí, sobre lo común se me ha ocurrido lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que dice Félix, de todos tenemos en común que venimos de un síntoma o de una angustia, de alguna inhibición, pero me ha venido de pronto que lo común es la lengua y nuestro plano, nuestra lengua analítica, y por eso la conversación es útil para producir nuevas significaciones en la medida de lo posible.
a los términos que utilizamos, que no sabemos de antemano lo que quiere decir, como alguien experimentado, digamos. Y en el plano social es parecido. Hay toda una tendencia a fijar a amos de la lengua, del lenguaje, que se sabe lo que se quiere decir. Y la interpretación es justamente el opuesto. Bueno, se me ocurría, ¿no? Amos de la lengua. Bueno. Conversación. Sí, adelante. No sé cuál es tu nombre. Carolina. Carolina. Vivo en Buenos Aires, Carolina Dagnino, y cuando vengo a Barcelona trato de venir a la escuela y fue una suerte poder estar acá. Bienvenida. Muy interesante toda la noche, gracias. Yo estuve el año pasado para las jornadas de la EOL en un grupo que se rotulaba, un equipo de investigación que rotulaba la pregunta despatologización lacaniana, y estuvimos trabajando en la conferencia que estaba todavía, no, o sea, la editó Freudiana allí, pero todavía no estaba vuestro ejemplar. Y bueno, básicamente me parece que lo más interesante para lo que nos prepara es para que podamos recibir a estas presentaciones trans y todo tipo de sujetos que en realidad, como él marca, lo que rechazan es al otro, ¿no? Es o sea, una escucha sin interpretación es una escucha sin otro. Y entonces estuve en ese equipo de investigación y trabajando algunas cosas, y tengo una cita muy linda del seminario 19 para compartir. Yo decía, a mi entender, la particularidad de la despatologización lacaniana es que apunta a vaciar la consistencia que pueden tomar los nombres para el ser que habla y que se cree ser, pero sin por ello renegar del gran otro. En tal sentido, Lacan en el seminario O Peor dice, sin duda el ser hablante es algo posiblemente. ¿Qué es eso que no es lo que es? Pero ese ser es absolutamente inaprensible. Y es tanto más inaprensible cuanto que está obligado a pasar por el símbolo para sostenerse. Un ser, cuando solo a partir del símbolo llega a ser, es justamente un ser sin ser, parece un trabalenguas. Por el solo hecho de hablar, nos dice Lacan, todos ustedes participan de este ser sin ser. Como contrapartida, lo que se sostiene es la existencia, en la medida en que existir no es ser, sino depender del gran otro. Entonces, luego de esa cita tan estructural, ¿no? Como decir, somos hablantes, dependemos del gran otro, el asunto es que este depender del otro, con mayúsculas, estructural al parletre, se corresponda, ponía yo, con la función del padre, que implique hacer escuchar que no hay otro del otro, que no hay goce del otro, es decir, que se anote el significante del otro barrado, porque en definitiva la experiencia para el ser hablante es que el otro lo goza. Entonces, todas estas comunidades que se quieren sacar de encima la patología, ¿no? El eje simbólico imaginario que va etiquetando autista o trans, en definitiva, ¿quién quiere quedar debajo de esa cruz? Entonces me parece que es una oportunidad para que los practicantes sean garantes de un otro barrado, digamos, que ese es otro para todos, ¿no? Es una operación sobre el uno. No sé si se logra entender lo que estoy tratando de transmitir, pero me parece que hay una manera de presentación en la cual la clínica del autismo, o digamos, hay ciertos modos de intervención del psicoanálisis hoy en día que tienen unas condiciones de presentación donde el lugar del saber, el lugar del maestro, no cuela. Así que eso. Gracias a ustedes. Monse, ¿quieres decir? Y, simplemente agradecer a Carolina que nos haya traído la voz de la EOL y el trabajo de la EOL aquí a Barcelona, y seguramente esperemos que nos lleguen también estas investigaciones a LP para poder trabajar. Y una cuestión que no sé, que luego en todo caso conversamos, pero porque la paradoja es que en el mundo de la despatologización
los sujetos se adhieren a significantes identificatorios. Se adhieren al yo soy autista, se adhieren al yo soy trans. Y entonces yo soy escuchador de voces, es decir, que hay algunos significantes, el escuchador de voces tiene prestigio, esquizofrénico no tiene ninguno, es un insulto, ¿no? Es decir, pero entonces esa es una cuestión interesante también a ver, ¿no? Como que no, ese rechazo del otro no quiere decir que no se sitúen debajo de un nombre, ¿no? Y que les permite hacer comunidad, ¿no? Con lo cual es verdad que es todo una cuestión a investigar. Sí. Y en la misma serie, Yo soy lo que digo que soy, que muy interesante, por ejemplo, en La Vanguardia de hace una semana o 2 semanas apareció un artículo donde hablaban de un niño que los padres y la escuela consentían con 4 años que era niña. Y el argumento por el que padres y escuela aceptaban que era una niña es porque se vestía como una niña y jugaba con muñecas. Bueno, me parece que ese es un punto a interrogarnos, ¿no? Es decir, la idea de que, porque eso toca la otra cara, ¿no? O sea, una niña, o sea, totalmente identificado la idea de niña a jugar con muñecas. Sí, pero la identificación ahí no es inconsciente. Exacto. Y el punto Miller, en una de las 2 clases del banquete de los analistas que está en su libro Cómo terminan los análisis, habla del psicoanálisis como partener de la ciencia. Dice que la ciencia socava y hace una erosión de los S1s. Y el retorno de esta erosión son las pasiones identificatorias. O sea que lo que encontramos, pero las pasiones identificatorias en el campo del yo, articuladas a un goce. Entonces, lo dice en otra manera de otro lado, que a mí me impresionó mucho, que es, hoy en día se promueve una dimensión de autoevaluación del sujeto que tiene efectos ontológicos. Dice en el curso en fin, de Todo el mundo es loco, pero me parece que es un retorno de cómo se han socavado los S1s de la tradición y retornan de manera, como dice él, de pasiones identificatorias, en una dimensión de goce, yo creo que yoica. No, quería decirlo porque lo traía al comienzo, había tomado esta cuestión de Miller, y me parece que es una paradoja que nosotros podemos hacer existir, porque él, cuando habla de interpretación en lo social, dice o sea, es como lo que decían las buenas noticias del progreso, ¿no? Las buenas noticias nunca van articuladas a las malas. Eso es también una interpretación. Bueno. Gracias, Félix. Luis y Andrés, y en principio, si no hay más, acabaremos aquí. Luis y Yolanda también, claro, por supuesto. Yo es que no he bajado la mano de antes, perdón, la bajo ahora. Ah, pues Andrés y Yolanda. No, quería señalar que una cosa es el campo del síntoma, otra cosa es el campo de las identificaciones. El sujeto que está dividido por el goce agradece que haya un diagnóstico, que haya un cierto saber, en el sentido de que pueda haber una cierta perspectiva de poder hacer algo con eso que a uno le divide. Y no creo que esto se borre en la época actual. Al contrario, más bien hay un incremento de la demanda de los sujetos dirigida a los profesionales de todo tipo, a la búsqueda de un saber acerca de lo que a uno le ocurre. Incluso si hay un rechazo de la enunciación y un no quererse hacer cargo del inconsciente, pero que se busca un intento de calmar el malestar, lo tenemos en la prensa, en primera página, en estos días. Hay un incremento exponencial de las demandas. Otra cosa es que el régimen actual de la identificación juega en el mercado las ofertas donde cada uno podría situarse a su gusto. Y aquí es donde se confunde, que es
los fenómenos del uno por uno sintomáticos de lo que es este fenómeno ideológico trans. Creo que tenemos que tener cuidado porque dejamos pasar bajo la idea de las buenas intenciones la corriente ideológica que viene a aplastar la singularidad. Gracias. Yolanda Ferreras. Bueno, yo quiero agradecer antes de acabar a Luis Alba, a Félix Rueda, Andrés Borderías, Eugenio Díaz, Eric González y Montse Puig por esta presentación atípica, ¿no? Y bueno, y una vez más la bienvenida a esta nueva serie Actualidad de la colección LP, porque me parece que se ha visto lo nuevo también, se está empezando a hacer un ejercicio de lo nuevo que para mí ha sido algo que empieza, parece, a tomar algo de serie. Hace 10 días teníamos una presentación también del deseo trans que recoge unas intervenciones de diversos colegas de la MP que conversan entre ellas también. Me parece que aquí también hay 2 intervenciones que conversan. Y bueno, nueva serie Actualidad, dócil a los jóvenes, dócil a lo nuevo, es algo que salió y pusimos acento también hace 10 días, hoy también. Y sobre todo, algo que me gustaría destacar es un nuevo estilo, parece, ¿no? Algo de una conversación que, si bien no se puede sostener, si no es desde la pura diferencia, ¿no? Para poder conversar sobre algo, hablar juntos, dice Miller, uno se autoriza desde la pura diferencia y puede producir algo nuevo para uno mismo. Pienso que esta es la gracia, es el beneficio de lo que uno puede conversar. Y bueno, bienvenido a ese nuevo estilo, y la biblioteca está para recibir esa serie para poder seguir conversando. Muchas gracias.